Tercera iniciación. Vamos por la regla 17. La regla 17 es cortita, cortita en su expresión, ¿no? Son solo 3 palabras. Busca la senda. Vamos a recordar un poco los objetivos del curso de tercera iniciación. ¿Podemos todos juntos leer en voz alta? Vamos. Conocimiento, control y purificación del cuerpo mental. Activar la llama crística del cuerpo mental. Activar la llama de la transfiguración. Liberarse de los deseos y apegos y de los odios y rechazos. Desenvolver el poder de soportar el éxito, el poder de soportar el fracaso y el poder de mantenerse completamente solo. Bien. Aunque estos son los objetivos de la tercera iniciación y en ellos nos estamos enfocando, recordemos que el libro Luz en el Sendero tiene diferentes niveles de interpretación y su práctica, la vivencia de las reglas expuestas, conduce al estudiante no solo a la tercera iniciación, sino desde la primera e incluso hasta la séptima iniciación, que es la iniciación de Mahachohan. Vamos entonces a ver. Esto se quedó sin pila, chicos. Espera. Sí, está sin pila. ¿Por qué no lo cambio? ¿Ese era el mío o el...? Esas cosas pasan. Menos mal que tenemos bastante control remoto. Bien, busca la senda. Inmediatamente tenemos la nota del maestro Hilarión a estas palabras. Dice así: estas 3 palabras parecerán tal vez muy insignificantes para constituir una regla por sí solas. El discípulo dirá: ¿estudiaría yo estos pensamientos si no buscase la senda? ¿Vendría los miércoles, sí, a estudiar Luz en el Sendero si no estuviera interesado en transitar el sendero espiritual? A lo mejor me creo que ya estoy en la vivencia espiritual, estoy cerquita, por algo estoy estudiando la tercera iniciación. Sin embargo, no te apresures a pasar adelante. Detente y medita un poco. ¿Es realmente el camino lo que deseas? ¿O es que tu fantasía te ofrece una vaga perspectiva de encumbradas alturas para escalar? Un gran porvenir que abarcar. Ten presente la advertencia. El camino ha de buscarse por amor al mismo, no teniendo en cuenta tus pies que lo han de recorrer. En el noble óctuple sendero, nos estamos acercando a Huizac, al congreso que está dedicado al señor Gautama. Y el señor Gautama en el noble óctuple sendero, cuando habla de recto pensar o pensar positivo, se refiere a un punto que tal vez como estudiantes de metafísica no le ponemos mucha atención. Dice que recto pensar o pensar positivo es el pensamiento con intención inegoísta. ¿Me siguen? Sí. Ok. Y en otro de sus sutras, lo van a encontrar en el libro Enseñanza del señor Gautama, habla de la incorrecta práctica del noble óctuple sendero y la correcta práctica del noble óctuple sendero. Y explica que cuando se practica el noble óctuple sendero, es decir, correcta comprensión, correcta palabra, correcta acción, correcto medio de vida, correcto esfuerzo, correcta observación, correcta meditación, y me comí uno, y correcto esfuerzo, ¿sí? O pensar positivo, palabra positiva, acción positiva, un medio de vida positivo. ¿Qué más? Observación positiva, meditación positiva, comprensión positiva y esfuerzo positivo. Cuando todo eso se practica con algún interés personal o con algún interés egoísta, por lo tanto con apego al fruto de la acción, eso es incorrecta práctica del noble óctuple sendero, o sea, incorrecta práctica del Dharma, de la enseñanza espiritual.
Y la correcta práctica del noble óctuple sendero, o dicho de otra manera, la correcta práctica del Dharma, la enseñanza espiritual, es decir, del pensamiento positivo, la palabra positiva, la acción positiva, ¿qué más? El sustento positivo, la observación positiva, la meditación positiva, la comprensión positiva y el esfuerzo positivo, eso es correcta práctica del noble óctuple sendero, y eso sí conduce a la liberación por el desapego y a la iluminación, a la ascensión, a todo. Pero la otra no solamente no conduce a nada, sino que saca al estudiante. Si el estudiante sigue por la práctica incorrecta del noble óctuple sendero, lo saca del sendero, lo saca de la práctica espiritual. ¿Me siguen? Ah, ahí vamos. ¿Por qué estamos buscando la senda? Porque tenemos por algún objetivo o interés de la personalidad, es decir, personal, o realmente se busca la senda por la senda misma. Recordemos que al inicio, a lo largo de la evolución, esto lo hablamos cuando empezamos el curso de tercera iniciación, porque la primera regla es ¿mata qué cosa? Mata la ambición. Hablábamos que la ambición nace al inicio de la evolución del ser humano como ambición material, por cuestiones físicas, y poco a poco, a medida que el individuo va evolucionando o la personalidad se va desarrollando, va permutándose por una ambición de tipo un poquito más elevada, el que incluso llega a ser en el sendero o en la vivencia espiritual permutada todavía por una ambición, podríamos llamar de tipo espiritual. Ser un santo, un gurú o maestro espiritual reconocido, ¿sí? Por ejemplo. Bien, entonces tenemos ambición física, ambición emocional, tal vez de tener una pareja o tener hijos, una ambición de tipo intelectual, ser reconocido como una persona inteligente, tener muchos títulos, ser una persona renombrada, o la ambición del power. Ok, y todo esto cuando el individuo entra en el sendero espiritual se puede engañar que de pronto, ¿sí?, de egoísta se volvió bueno. No, porque yo ahora me inscribí en una escuela espiritual o ahora soy metafísico estudiante de la nueva era. Seguramente San Germain me está mirando, yo todavía no lo he visto, pero debe andar por ahí cerca. Yo debo ser ya un ser muy evolucionado. Y no necesariamente. Tal vez solamente hemos reemplazado la ambición de cuestiones materiales más concretas por ambiciones más sutiles, como por ejemplo querer ser o sentirnos o ser reconocidos como un gurú, un maestro espiritual, o ver a los maestros, quiero hablar con los maestros, ver con los maestros, ¿sí? Sobre todo para después enrostrarle a los demás que yo sí hablo con ellos y ellos nada, no saben ni quiénes son, están atrasadísimos. O sentirme el número uno, el más evolucionado, ver a los demás desde arriba para abajo, ¿no? Porque me siento con autoridad, o desenvolver poderes. Mucha gente lo hace, quiere desarrollar poderes, poder de precipitar, poder de levitar, poder de ¿qué? De sanar, de hablar. Eso sí que me va a hacer famoso. Hasta puede resultar muy lucrativo también. Y la gente me va a querer, porque ¿quién no quiere un sanador? Vamos todos juntos a decretar: si Dios no tiene ambiciones y se separa porque es unidad, yo que soy su hijo tampoco. Hay que observarse y reconocer estas ambiciones, estos deseos egoístas, darse cuenta que todo eso es parte de la personalidad, gente. Que eso no nos va a llevar a ninguna parte. A cada momento hay que replantearse la vivencia espiritual que se realiza. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué sigo? Hay que vivir en realidad en una actitud de autoobservación.
de estar viendo qué es lo que siento, qué es lo que pienso y cuáles son los motivos que me impelen a la acción. A veces la mente nos puede engañar, ¿no? Y hacer creer que nuestros motivos son puros. Pero es en los momentos de crisis, en ciertos momentos, en ciertas crisis o situaciones, donde aflora el egoísmo. Aflora, por ejemplo, el sentimiento de competencia. Usted siente competencia o envidia por alguien, quiere decir que sus motivos no son tan santos como usted creía. Vamos. Pero la competencia, el sentimiento de envidia no sale cuando usted está solo. Dice, qué bueno que soy. ¿Sí? Claro, usted en su pueblito, o en su ciudad o en su barrio dando clase de metafísica feliz. Usted es el facilitador de metafísica del pueblo, de la ciudad. ¿Sí? Y está todo el mundo contento, está todo bárbaro. Pero que se ponga otro a dar clase de metafísica, ¿sí? Y si es encima del mismo día y a la misma hora se pudre todo. Y ahí es donde te sale. Hay que reconocer que esos sentimientos son egoístas y tienen que ver con que dentro nuestro todavía está viva la ambición, la codicia, el interés personal. Entonces, hay que preguntarse todo esto. Por ejemplo, preguntar, ¿para qué quiero buscar, para qué busco la senda? ¿O para qué quiero estar en la vivencia espiritual? Para tener seguidores y creer en mi maestro. Si me creo maestro, si lo que quiero es tener seguidores, eso significa que soy un ciego. Y si encima tengo seguidores, son ciegos que siguen a otro ciego. ¿Por qué soy un ciego? ¿Por qué estoy en la ignorancia? Porque eso no te soluciona nada. Porque nadie enseña a nadie. ¿Quién es la que quiere? La personalidad. Es la personalidad la que quiere tener seguidores o sentirse y decir que es maestra. Pero la personalidad es una ilusión. La personalidad es impermanente, no es el verdadero ser. Así que la personalidad no es espiritualizable. La personalidad no se puede iluminar. Olvídense, la personalidad no se va a iluminar. Porque primero tendría que ser, primero tendría que existir. Tendría que ser algo real. Y no es, si nos vamos a iluminar nosotros, es nuestro verdadero ser el que tiene que iluminarse. Y la personalidad no lo es. Si usted se cree un maestro, si usted cree tener seguidores, y eso es lo que quiere y anda buscando, entonces usted es un ciego. Y los que andan detrás de usted están más ciegos que usted. Y en el pozo en que usted se caiga, probablemente caerán los que vengan detrás. Y de allí, ¿se acuerdan la parábola de los ciegos de Jesús? O busco la senda, la vivencia espiritual para sentirme superior y mirar al mundo desde arriba. Les voy a poner a continuación algunas fotos. No quiero decir que este era un papa, creo que Pío VIII o algo así. Yo no sé, a lo mejor Pío VIII era un santo. Pero les pongo a los papas en la silla gestatoria porque durante muchos siglos de la era de Piscis, ustedes saben que los papas eran reyes, monarcas materiales en el mundo material. Indudablemente tenían en sus manos y ejercían un gran poder político, económico, además del poder espiritual que pudieran ejercer. ¿Sí? Una influencia, era uno de los personajes más influenciables. Todavía hoy pueden ser uno de los que mayor influencia ejercen en el mundo, indudablemente. Entonces imagínense ver el Papa saliendo como los antiguos faraones egipcios en esas sillas, mirando a los demás, ¿sí? Desde arriba. Entonces, ubíquese, porque eso pasa hoy en día. Claro, seguramente no sabe, aunque en la India se ve. En la India todavía alguna vez hemos visto un gurú que los estudiantes lo llevan en una silla gestatoria. Acá en Occidente se vería un poquito ridículo, pero
hay otras maneras de ver a los demás y psicológicamente sentirse por encima de los demás. Bien. Yo soy un estudiante de la Nova Era, más soy un facilitador de la enseñanza de la Nova Era. No es enseñanza de la era de Piscis o de la era de Tauro, de Aries. No, nosotros somos la élite de la humanidad. Somos la avanzada, seguramente los más cercanos a la ascensión. Y puede ser todo un engaño, un mojón mental nada más de usted. Pues no está poniendo en práctica ni vivenciando ninguno de los requisitos del sendero y está más lejos, ¿sí?, que nadie de la senda. Ok. O buscamos la senda para ir contra un facilitador que creemos equivocado. Como hay quienes, ¿sí?, dedican sus actividades, parece que dedican a eso, porque se van de un grupo espiritual o de un grupo de la enseñanza, enojados con el facilitador, enojados con el grupo, con los compañeros, y se dedican a hacer reuniones para hablar mal y para condenar a los otros. Y eso es recto pensar. Ahí hay una intención positiva, hay un objetivo que sea positivizar las mentes de la humanidad, despertar las conciencias de la gente, que la gente sea feliz. No, ¿cómo va a hacer que la gente sea feliz? Que se envuelva a positivismo hablándole mal de los demás. Y dale, y no hay otro objetivo. Por supuesto, eso nos recuerda a los inquisidores, que en el supuesto nombre de Jesús, de la iglesia o de la enseñanza, perseguían a los supuestos opositores a esa enseñanza y los condenaban a la hoguera o los torturaban, contradiciendo de una forma muy obvia la enseñanza que supuestamente estaban defendiendo y predicando. Por placer y comodidad. Aquí que les estoy poniendo, gente, estas son fotos en Castel Gandolfo. Si el día que vayan a Roma o si vuelven a Roma un día, gracias Padre, les recomiendo, está muy cerca, es dentro de la ciudad, en una región que se llama Castelli Romani, los castillos romanos, donde desde la antigüedad las familias ricas, nobles de Roma, tenían sus castillos. Incluso ya en la época del Imperio Romano, algunos emperadores tuvieron sus villas en esta zona. Allí entonces, como en el siglo XVI, a inicios del 1500, un papa tuvo la brillante idea de, primero, ubíquense históricamente, casi todos los papas de la época eran miembros de alguna de las familias nobles de Roma o de alguna otra región de Italia. Eran príncipes, ¿me siguen? Y como toda su familia vivían en palacios, ellos mismos seguramente nacieron en palacios, como papas no iban a vivir ahí en un cuartucho. Y se hicieron su palacio ahí en Castel Gandolfo. Palacio fabuloso. Hoy en día, todos los papas desde el 1500 y tanto hasta Benedicto XVI han utilizado como residencia de verano para sus vacaciones el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, gente. Menos, adivinen quién. Francisco, que dijo, no, yo aquí no voy a vivir. Pero hizo algo fabuloso, lo abrió al público, lo convirtió en un museo. Bien, para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Y es bellísimo, yo esto no lo critico. Y si usted se ubica, se puede comprender que estos papas, que eran príncipes, nobles, gente rica, quisieran seguir viviendo como papas de la manera en que habían crecido. Pero nos tenemos que cuidar nosotros en la Nova Era, porque ¿para qué va a estar gastando todo ese dineral en mantener edificios? Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. O sea, usted puede tener
una linda casa, puede vivir en un palacio o en un departamentito más modesto, y eso no tiene que ver con el estado de conciencia espiritual de la persona. Y en la nueva era no vamos a andar gastando dinero en hacer grandes templos, catedrales. No sé si San Germain tiene programado o planificado algo de eso. Pero en este momento, donde lo que hace falta es llevarle la enseñanza a la gente, ¿para qué vamos a estar gastando el dinero en cuestiones superfluas e innecesarias? Lo mejor que podemos hacer es publicar los libros, comprar pasajes para irnos a dar clases a un lugar, a alguna ciudad, pueblo, país donde no haya la enseñanza, traducir los libros a los idiomas en los que no estén traducidos, etc. Y tanto que hacer, y tanto en qué invertir positivamente en los recursos económicos para ayudar a expandir la enseñanza, que para qué vamos a estar malgastando el dinero en cuestiones que sean superfluas. ¿Sí? Por decirlo, me voy a dedicar a facilitador de metafísica para gozar de la vida y llevar una buena vida, viajando en vuelos de primera, que los estudiantes me paguen todo, me lleven a comer a lindos restaurantes, me hospeden en buenos hoteles, me lleven de viaje. Hay que cuidarse de eso. O como estudiante, me meto en la metafísica. Ay, los metafísicos todos los años hacen unos viajes buenísimos. Me siguen. Hay que observarse eso. ¿Por qué estoy? ¿Estoy realmente por hacer un trabajo de servicio a la humanidad, expandir una enseñanza, o estoy en realidad para usufructuar de cierta comodidad o de ciertos lujos a los que tal vez es posible acceder? Sí, dime. No, que no era por una pregunta, que justamente esta semana Francisco, mi hijo, me dijo, pero yo quiero hacer los viajes que haces vos. Y le digo, pero son viajes de estudio. Entonces voy a estudiar, me dijo. No porque quería estudiar metafísica, sino por para viajar, claro. Lindo. Pero tiene 9 años. Visionario. O por ejemplo, estoy buscando la senda para tener poder, o mejor todavía, para tener más poder que los demás. ¿Saben quién es este personaje? No. Todos han oído hablar de él, creo. Es Alejandro VI o el Papa Borgia. O Rodrigo Borgia. O Borgia. Que era más corrupto que mandaban a matar gente, hacían cualquier cosa para acumular mayor poder, ¿sí? Puso a sus, porque él tuvo hijos, amantes, de todo, hizo de todo. Los 7 pecados capitales no alcanzan, ya con él iban a poner 2 o 3 más, ¿sí? Porque inventó los que no había. Y todo para tener poder. Eso puede pasar también. Porque de hecho, en la vivencia espiritual, a medida que el estudiante va poniendo en práctica las enseñanzas, va desarrollando poderes. ¿Sí? Poderes físicos, poderes intelectuales, desenvolviendo de alguna manera magnetismo, y puede verse tentado a hacer mal uso o un uso egoísta del poder, lo cual sería terriblemente dañino. En vez de estar utilizando ese poder para difundir un mensaje, una enseñanza, usar el poder para tener más control sobre la gente. Si tengo control sobre la gente, puedo sacarle cosas a esa gente porque me hacen caso. Y hasta lo hacen aparentemente voluntariamente y feliz. Le pido dinero, me da. Y resulta que el dinero lo estoy usando para usufructuar. Bien. Y me siguen más o menos ciegamente porque supuestamente soy una autoridad. En la era de Piscis, soy la autoridad. O hacen lo que yo digo o se van a ir al infierno. Porque mi palabra es infalible.
hacen lo que yo digo o los excomulgo. En la nueva era ha habido quien se le ocurrió decir o hacen lo que yo digo o pierden su línea discipular. Y hay quien les cree, hay incautos que les creen que por falta de discernimiento, ¿sí?, no se dan cuenta que los están engañando y manipulando y los siguen. Entonces, si esos son los motivos, no vale la pena continuar, porque se crea mal karma, pues son ambiciosos, no son puros y no espiritualizan. Pero, a ver, en la era de Piscis, o dentro, por ejemplo, de la iglesia católica, me refiero en este caso, porque le he puesto todos malos ejemplos sacados de la iglesia, me da pena, ¿no? Pero para que vean que no son cosas nuevas, que no es que pasan solamente en la nueva era o a veces en algunos grupos de metafísica, son cuestiones que ya han ocurrido en el pasado, pero también han ocurrido cosas muy positivas y han habido seres verdaderamente santos que han seguido, han buscado y han encontrado y seguido el sendero espiritual o la vivencia espiritual realmente para ayudar y servir a la humanidad. Les pongo algunos ejemplos, como puede ser San Filippo Neri. San Filippo Neri se dedicó a recoger los niñitos pobres en las calles, darles educación, enseñarles a leer y escribir, enseñarles a cantar. Él fue el que dio origen a los oratorios, fue el primero que se le ocurrió poner a la gente a cantar oraciones. ¿Qué más hacía? Tenía comedores para la gente pobre, le daba de comer a la gente. Y también los instruía. Hay una historia muy buena, hay una o dos películas. Creo que están traducidas al castellano, me parece que las monjitas, las Paulinas, venden alguna de ellas. Son películas que narran la vida de San Filippo Neri y hay una escena que me encanta, muy linda. Había dos feligreses de la parroquia que San Felipe atendía, muy amigos de él, que entre los niñitos que había recogido San Felipe había uno que había sido un ratero, un bandido, y esta gente lo criticaban muchísimo y sus críticas le hicieron mucho daño al muchachito este en un momento que terminó huyendo y abandonando la parroquia. Entonces, un día, para darles una enseñanza, San Felipe le pidió a esta pareja, en un matrimonio, que agarraran una gallina, le sacaran las plumas, ¿sí?, y la fueran lanzando al viento mientras venían desde la casa hasta la parroquia. Entonces cuando llegaron a la... Sí, pobre gallina. Bueno, piensa que en esa época, ustedes lo ven así, ¿por qué? Porque ahora la gente va a la carnicería y se compra el pollo pelado. Pero para que se compren el pollo pelado, alguien lo tuvo que pelar. Antes la gente, y no hace tanto tiempo, ¿ves?, sus padres, nuestros abuelos, compraban la gallina con pluma, iba a decir peluda, con pluma viva. Sí, la sacrificaban, la metían en agua caliente, la pelaban, era una... ¿sí? Por eso nos volvimos vegetarianos. Entonces, iban tirando las plumas y cuando llegan a la iglesia de San Felipe le dice, bueno, ya tiraron todas las plumas, sí, bueno, ahora recójanlas. Dijeron, pero es imposible recoger las plumas de la gallina, ya se las llevó el viento, ¿saben dónde están? Bueno, así de imposible es recoger un chisme. Una vez que lo lanzan, no se puede recoger. Era una forma de instruirlos, despertarlos al daño que hacía el chisme, la crítica, y andar repitiendo chismes por ahí. Era algo que después no sé cómo lo transmutabas. Era un sufrimiento que se producía y que después no había cómo aliviarlo. Bien. O
San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas, que ustedes saben que hicieron una tremenda obra de propagación, de expansión del cristianismo, de la enseñanza, aquí en lo que es, por lo menos Latinoamérica, las misiones jesuíticas. No solamente le trajeron a los aborígenes de estas tierras la enseñanza de esa era, que era la enseñanza del Maestro Jesús, sino también que les enseñaron tantas otras cosas, a leer y a escribir. En las misiones les enseñaban a leer y a escribir, en muchos casos a vestirse, porque vivían estos aborígenes en la selva más o menos desnudos o con un taparrabo, a sembrar y cosechar, a criar animales, a fabricar instrumentos musicales y a ejecutarlos. Hicieron realmente maravillas. San Ignacio de Loyola, lo que están viendo aquí, es la celda en la que él vivía en Roma. Hay una iglesia que cuando vamos a Roma siempre los llevo, Rubén los ha llevado y yo también me gusta que vayamos, que es donde está la tumba de San Ignacio de Loyola, que es la iglesia del Jesús o del Jesús, donde está a un lado la tumba, o el lugar donde, no sé si llamarlo tumba siquiera, porque es una obra de arte, algo increíble. Hay una estatua en plata de San Ignacio de Loyola y un altar en lapislázuli. Es una cosa extraordinaria, y ahí tienen el cuerpito. Hay un cuadro bellísimo, si no me equivoco es este mismo cuadro de San Ignacio, que en determinado horario en la tarde lo levanta al cuadro, ¿sí?, mediante un mecanismo, y queda expuesta una estatua en plata del santo. Bien, pero él no vive, nada que ver todo el boato y la riqueza que uno ve dentro de esa iglesia con el modo en que vivió San Ignacio. Exactamente al lado se encuentran las habitaciones donde él vivió. Y hace unos años las han abierto y se pueden visitar. Y él vivió realmente una vida austera, sencilla, tendría todo lo que necesitaba, pero de un modo muy sencillo. Y desde allí dirigía a todos estos monjes o sacerdotes que iban no solamente al nuevo mundo que había sido descubierto en ese momento, que era América, sino también a Oriente, porque de ahí también se fueron a Japón, a China. Por ejemplo, San Francisco Javier, que era compañero de andanzas de San Ignacio, que estuvo entre los fundadores de la orden, se fue al Japón, se fue a la China a llevar la enseñanza. Esa celda, no les explico lo que es, la celda donde vivió y donde murió San Ignacio de Loyola, es una cosa impresionante. Es un cuartito pequeño, pues puede ser menos de la mitad de la sala esta, ¿no? Hay otras habitaciones, muchas otras habitaciones, pero especialmente cuando usted se mete en esa, es como si hubiera una calefacción, como si hubiera fuego adentro. Y es algo muy extraño, porque usted atraviesa el dintel y se siente el fuego, y usted sale y todo está como normal, y se vuelve a meter y es fuego lo que hay. La vibración espiritual es así de intensa en el lugar. Entonces, él dirigió a estos miles y miles de sacerdotes que trajeron, por ejemplo, a América las misiones. Aquí les estoy mostrando algunas fotos que tomé el año pasado en Chiquitos, en la Chiquitanía boliviana. Todo lo que es el norte de Argentina, Misiones, Paraguay y el oriente boliviano estaba habitado por tribus, muchas de ellas eran los creo que eran los guaraníes, los guaraníes, que vivían más o menos en la selva. Muy bien, la Chiquitanía, gente, para llegar ahí hay que hacer hoy en día 450 kilómetros desde la ciudad más importante, que es Santa Cruz de la Sierra, por unas rutas que no son muy buenas. Y llegar a estos pueblos que todavía hoy en día cada tanto se corta la luz y quedan totalmente oscuras, y usted de pronto se encuentra con en la media de la nada, con estas iglesias y estas maravillas que construyeron
estos sacerdotes hace casi 500 años. Todo eso era selva. Las tribus vivían en la selva. Ellos se metieron en la selva, no sé cómo convencieron a los indígenas que salieran de la selva, formaran comunidades, las educaron, las enseñaron a construir edificios. Hay en particular un sacerdote que era ingeniero, que se llamaba Martin Schmidt, era alemán. Este es el confesionario de él en una de estas iglesias, que fue el ingeniero que construyó casi todas estas iglesias, que son inmensas y han estado bien construidas porque han durado hasta el día de hoy. Yo digo, Martin Schmidt, ¿quién lo conoce? Nadie. Pero el santo era él. O sea, no le quito sus méritos a San Ignacio de Loyola, pero digamos que San Ignacio de Loyola fue, tal vez junto con San Francisco Javier, los que se hicieron más famosos, conocidos, los nombraron santos, etc., y la humanidad los recuerda. Pero estos que hicieron un trabajo tremendo, que a lo mejor eran más santos que los otros, renunciaron a vivir, imagínense, en Europa con las comodidades que hubiera en esa época, para vivir en medio de la selva con estos aborígenes. Nadie los conoce. ¿Qué interés podían tener? ¿Qué interés personal? ¿Quién les iba a dar las gracias? De hecho, no se las dieron. Porque hubo un momento donde los reyes europeos, por conflictos políticos con el Papa, decidieron expulsar a la orden de los jesuitas de las colonias en América, no solo de las colonias de la América, de casi todas sus posesiones, y casi desaparece la orden. Y se tuvieron que ir y dejar a sus pobres indígenas ahí. Entonces, si uno lo hace realmente por ese motivo de iluminar a la gente, sacarla de la ignorancia, ayudarla a progresar, evolucionar, sin objetivos egoístas, sin intereses personales, de verdad entonces sí vale el sentido de buscar y seguir la senda que se ha escogido, la vivencia espiritual. Vamos todos juntos a decretar. Si Dios no tiene ambiciones ni se separa porque es unidad, yo que soy su hijo tampoco. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, dime, Susi. En la película La Misión, sí, se ve algo. En la película La Misión se explica bastante de toda esta trayectoria, ¿no? De lo que sí, sí, en la película La Misión uno puede ver algo del trabajo que esos jesuitas hicieron en América en los siglos XVI, XVII, hasta casi finales del siglo XVIII. Se los cuento, ¿no? Porque esto no es para tener una lección de historia, pero la historia es importante. Uno tiene que conocer de historia. Primero la historia de uno, la historia de tu familia, la historia de tu país, la historia del mundo. Si uno está metido dentro de un grupo espiritual, la historia de tu grupo espiritual. Porque en la medida en que nosotros conocemos la historia, podemos evitar caer o cometer errores que se cometieron en el pasado y que ya se sabe a qué van a conducir. Y por eso negarle a los estudiantes, por ejemplo, conocer la historia de su grupo, lo que ha pasado, es privarlos de la instrucción, de enseñanza que los puede proteger de no caer en errores en los que otros han caído. Es muy importante la historia. Si ustedes se olvidan, si los pueblos se olvidan de su historia,
fácilmente vuelven a cometer los mismos errores del pasado. Instrumento del maestro. A lo largo de la senda, toda la personalidad debe ser puesta a un lado y uno debe trabajar desde el punto de vista del yo superior. Pensar solamente en ser un buen instrumento de los maestros y en un instrumento del ser interno. La personalidad debe ser dejada de lado en el sentido de que no que hay que dañarla, mucho menos matarla, acabar con ella. Si usted acaba con la personalidad, desencarna. No, no es la idea esa. Hacer a un lado a la personalidad se refiere a hacer a un lado los intereses de la personalidad y utilizarla como lo que es, ubicarla en el puesto que le corresponde. La personalidad tiene que ser un instrumento, un vehículo para la expresión del ser, para que Dios pueda expandir los bordes de su reino en los planos inferiores. Por lo tanto, debe ser un buen instrumento del ser interno y un buen instrumento a disposición de los maestros, que son uno en conciencia con nuestro ser interno. Pero para ello se requiere desenvolver el autocontrol, la autoobservación y la autocorrección. Porque la personalidad normalmente está llena de errores, llena de defectos, llena de egoísmos, de intereses, ¿sí?, egoístas, que son un obstáculo y que no permiten ni que los maestros, y mucho menos el ser interno, pueda utilizar esa personalidad como un instrumento, como un vehículo. ¿Qué cosas no permiten que el ser interno pueda actuar a través de la personalidad? Por ejemplo, los rechazos, los odios, ¿qué más? El temor. Los miedos, el temor, ¿qué más? La ignorancia. El orgullo, la ignorancia, o sea, una personalidad ignorante, La limitación. sin información, sin estudio, tampoco puede ser muy útil. La inarmonía emocional. La inarmonía emocional, sobre todo. ¿Y cómo vamos a resolver todo esto? ¿Cómo vamos a hacer que la personalidad entonces sea corregida? Hay que ejercer primero una autoobservación. Sí. Mirar qué es lo que hay adentro de la mente. Mirar qué es lo que hay dentro del mundo emocional. Incluso observar el cuerpo físico. Cuáles son sus hábitos, sus inclinaciones, sus intereses. Y empezar a dominarlo, controlarlo. Porque hasta ahora el cuerpo físico no tanto, lo controlamos un poquito más. Un poco, digamos. Sabemos que hay cosas que no deberíamos o no podemos hacer. Si las hacemos escondida, pero siempre no las hacemos. El cuerpo emocional, hasta un punto ejercemos cierto autocontrol porque nos hemos dado cuenta que si lo dejamos nomás, nos puede llevar a hacer cosas dañinas que afecten a otros y nos afecten a nosotros gravemente. O sea, si yo dejo que el cuerpo emocional odie y siga odiando, puedo llegar a terminar, la persona puede llegar a asesinar a otro y no me conviene. Entonces hay que puedo odiar, pero hasta un punto. O sea, tampoco lo puedo dejar. Que se indigne, se enoje un poco, pero bueno, hasta por ahí. Pero aún eso no basta. El autocontrol tiene que ser mucho mayor. Y hay que, dándose cuenta, por medio de la autoobservación de los errores, corregir lo que sea necesario. Y nadie lo puede hacer por vos. Sería buenísimo. Pero así como nadie puede ir al gimnasio por vos y hacer pesas por vos, y mientras vos estás tomando mate y comiendo medialunas, el otro hace ejercicio y a vos te salen los bíceps, te baja la panza, se te marcan los abdominales, eso no existe. De la misma manera nadie puede hacer la práctica espiritual por vos. Sos vos el que tenés que ejercerla por vos mismo. Entonces, ¿por qué? Porque el poder implica responsabilidad. A medida que la personalidad se va armonizando, sobre todo la parte emocional se va armonizando,
el ser interno va abriendo el grifo, se incrementa el flujo de energía divina que desciende. Y por lo tanto el poder, que se puede expresar como poder mental, mayor inteligencia, mayor capacidad intelectual, sentimientos más intensos y con ello mayor magnetismo, mayor poder para ayudar. La personalidad se vuelve más atractiva, más positiva. Las cualidades empiezan a brillar, ¿sí? Pero si no se hace buen uso de eso, ustedes se imaginan el peligro en el que se puede caer. Jesús, que tenía tremendo poder desarrollado, era un Cristo plenamente desenvuelto. Ustedes saben que con el poder del ser interno, al cual ya se había unificado esa personalidad, podía sanar ciegos, poner a caminar a los paralíticos, hasta resucitar muertos, darles de comer a miles de personas por medio de la precipitación, además de la tremenda actividad que tenía. Jesús como que dormía muy poco. Para los que se han leído el libro de San Juan, el libro que se llama El amor de Juan, ¿verdad? Donde están compilados los discursos del maestro Juan el Amado, él habla del maestro Jesús en ese tiempo y dice que ellos apenas podían seguirle el ritmo y andaban medios adormecidos del cansancio porque Jesús era inagotable, no le podían seguir el ritmo. Cualquier parecido. ¿De dónde creen que sale esa energía? Es la energía del ser interno que fluye a través de esa persona, ¿sí? Pero si el ser interno abriera el grifo cuando la personalidad todavía no tiene cierto grado de dominio o de control, o mejor dicho, cuando el ser interno todavía no tiene el grado necesario de control sobre la personalidad y la personalidad empieza a hacer un uso egoísta, interesado de esa energía, puede ser sumamente destructivo, habiéndose con ese poder, el que no me haga caso, lo de esto. Torrullo. Dama violenta y le doy perdón. Pero gente, hemos visto eso. Hemos visto personas que después de años en una supuestamente en la vivencia espiritual, esos intereses egoístas han aflorado y, por ejemplo, amenazaban, usaban instrumentos que no son para hacer daño, sino para bendecir, como los dorjes, los cetros de poder, para amenazar. Las fuerzas de la luz jamás amenazan. Ay, les pongo esto, ¿se acuerdan? Esto es de la película X-Men. Sí. Pero vemos esto ejemplificado, tanto el aspecto positivo como el negativo, en otras series de películas como La Guerra de las Galaxias, por ejemplo. ¿Todos han visto La Guerra de las Galaxias? Sí. Sobre todo el episodio 3. Pero hay que verlas a todas, en realidad. Vamos todos juntos a hacer este decreto que da el maestro San Román. Juntos. Yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido. De nuevo. Yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido. Gracias, Padre. El maestro Saint Germain, en el libro Superación Personal, habla acerca de la autocorrección y dice: para que la personalidad se someta al mandato divino, tiene que ser castigada sin vacilación. No le conocíamos ese aspecto a Saint Germain. Cada estudiante debería enfrentarse a sí mismo, observar lo que necesita corregir y luego hacerlo. Todo aquel que lo haga se encontrará avanzando de forma segura. Den vuelta a esto.
la única forma de avanzar en forma segura es ejercer la autocorrección sobre la personalidad. Si no vivimos y vamos desenvolviendo cada vez un mayor estado de alerta y un trabajo de autoobservación y de autocorrección, cuando nos damos cuenta que los motivos que nos impelen a la acción no son santos, hay que corregirlos. De lo contrario, como lo dice en alguna parte la voz del silencio, la raíz del mal crece, 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 y esa planta se puede volver tan grande que termine devorando la vida del estudiante. Hay que andar con la personalidad como lo vemos a Krishna. Aquí en el carro de Arjuna tenemos los 4 caballos que representan los vehículos inferiores de la personalidad, que son el cuerpo físico, etérico. Vamos de nuevo porque parece que hay gente que no se los conoce. Vamos. Físico, etérico, astral y mental. Y el áuriga o el conductor del carro es Krishna. Krishna representa ¿qué cosa? El Cristo o el ser interno. ¿Y qué tiene el áuriga en una mano? Un látigo, una fusta. ¿Y para qué se usa la fusta? Para darle, para castigar a los que no necesariamente para castigarlos. Pero cuando se van desviando, el caballo. Bueno, lo mismo con el cuerpo mental, que piense positivo. ¿Cómo que andar pensando en negativo? No lo acepto, le quito poder esos fustazos, ¿no? No son fustazos lindos, tampoco que lo estás maltratando, ¿no? Realmente. Entonces, por ejemplo, hay que erradicar el hábito de la crítica, de la maledicencia. El maestro Saint-Germain, cuando habla de los estratos de energía negativa mal calificados por la humanidad, dice que lejos, pero lejos, el más grueso de todos, o sea, la mayor cantidad de energía mal calificada por los seres humanos ha sido mal utilizada con la crítica, con el juicio, con la condenación. Y que que la gente está, se raja las vestiduras por la guerra, el crimen. Dice, la guerra y el crimen son ahí un poquito. Porque no es tanta la gente que comete crímenes. Y tampoco los comete todo el tiempo. Y mucho menos, sobre todo hoy en día, la gente que va a una guerra y mata a otros. ¿Sí? Son una pequeña minoría. Y tampoco es todo el tiempo, salvo en algunas regiones del globo terráqueo. Pero la crítica puede ser una cuestión, un hábito diario. Casi en todos los seres humanos. Debe ser, no sé, un 0,00001% que no critica todos los días. Entonces, los maestros insisten mucho en esto. Y ustedes saben que en el libro A los pies del maestro, donde están los requisitos para la primera iniciación, allí le dedica unas cuantas palabras el maestro Kuthumi a la maledicencia. Y dice que produce o genera 3 actividades perniciosas. Dice, la primera, que llenamos el medio ambiente, el plano mental y emocional de la ciudad en la que vivimos y del mundo de pensamientos negativos. Y eso contagia, es como lanzar smog, quemar basura que ensucian la atmósfera física de la Tierra. El segundo, que magnificamos el mal en la persona a la que criticamos. O sea, si es malo lo volvemos peor. Si es estafador se vuelve más estafador. Si es mentiroso, más mentiroso todavía. Y si no tiene ninguno de esos bienes, lo estamos tentando a que caiga en eso, porque le estamos lanzando el pensamiento. Y cuando él ande un poco, a menos que tenga un gran autocontrol mental, en cualquier momento en que esté distraído, se le cuela el pensamiento y va a empezar a tener ideas de hacer cosas que nunca se le habían ocurrido.
este tratamiento que da el maestro San Román. Vamos. Yo mantengo mis pensamientos, sentimientos y palabras libres de toda crítica y juicio. Gracias, Padre. Muy bien. Pero la enseñanza, para aplicarla, para ponerla en práctica, hace falta discernimiento. Y a veces la gente, las personas somos muy obvias. O sea, queremos una receta que, más o menos como si fuéramos una computadora, que me la metan y funcione sola. Y la enseñanza no se aplica sola. La enseñanza la tiene que usted aplicar conscientemente, utilizando el discernimiento. Es decir, reflexionando, razonando, pensando. Porque si no, puede caer fácilmente en contradicciones o en errores absurdos. Por ejemplo, en el mismo libro, A los pies del maestro, el maestro Kuthumi, cuando habla de contra la crueldad, dice: si observáis a alguien que viola las leyes del país, debéis informar a las autoridades. Cualquiera puede decir: pero ¿cómo puede ser? Se está contradiciendo Kuthumi, porque dice que no hay que criticar y después dice que si veo un ladrón tengo que ir a denunciarlo. ¿Cómo hago para no criticar entonces? No es crítica, es acción, sentido común. Gente, si usted ve, te quito poder, ¿no? Pero que de la pizzería de la esquina sale una persona con una pistola en la mano, un antifaz, sí, y una bolsa de la que cae plata, ¿qué es? Es un choro. Está robando. Eso no es criticar. Eso es decir lo que está pasando. Y no solamente, porque puede usted decir: pero mejor no te metas. Si usted no se mete y no lo denuncia, usted es cómplice de ese robo. Si usted no denuncia, por ejemplo, a alguien que anda por allí robando o estafando, usted es cómplice de las próximas estafas y robos que esa persona haga. Cómplice kármico. ¿Me sigue? Entonces, en ese caso, es necesario utilizar el buen juicio, discernir. Es decir, bueno, a esta persona yo le mando amor, le envuelvo la llama violeta y la perdono, pero tengo que llamar a la policía para que no siga haciendo daño a otros. Usted no lo hace con el sentido de decir que la justicia la agarre y lo destruya, porque estos ladrones hay que matarlos a todos. Le quito poder. Porque hay gente que habla así. Hay que matarlos a todos. Le quito poder. Usted lo está haciendo pensando en proteger a las víctimas actuales, pasadas, y sobre todo las futuras. Y también piensen en algo, que al detener al que está delinquiendo o haciendo daño a otros, al detenerlo, él no puede continuar con su accionar pernicioso, dañino, y usted lo está protegiendo, es hacer de sí mismo. Porque si al ladrón no lo detienen, lo meten en la policía, en la cárcel o en la comisaría, va a seguir delinquiendo y generando mal karma. Mientras esté preso no va a generar mal karma. Claro, a nadie le gusta que lo metan preso o que lo denuncien, ¿verdad? A menos que esté muy iluminado y muy claro, y gracias por denunciar. ¿Sí? En el momento normalmente eso no pasa, ¿sí? No pasa, pero la persona a lo mejor un día se dará cuenta, al menos su Cristo interno se da cuenta y dice: gracias Padre que lo detuvieron, porque si no esta personalidad sigue generando karma. Y ese Cristo está preso, como un pájaro en la jaula que no puede hacer nada, porque la personalidad se ha adueñado de la energía y la está utilizando en forma dañina. Por ejemplo, hay cosas todavía que no llegan al grado de la denuncia, porque a veces vemos, no es que vamos a andar denunciando todo, no sé, el vecino tiró un papel a la calle, no pasa nada, a ver.
quiere llámele la atención. En algunos países, si usted tira un papelito a la calle, a la vereda, en Alemania lo hacen, ¿no? Viene el vecino y dice, señor, levante el papelito. Ok, bueno. Es un estado de conciencia. Pero hay cuestiones que no son tan graves como para denunciarlas. Y aunque fueran denunciadas, nadie les haría caso. No hay una pena, digamos, legal. Pero, por ejemplo, existe en el mundo comercial o existe en el mundo inmobiliario la referencia comercial. Usted va a alquilar un departamento. La inmobiliaria le pide una referencia. Usted la da. Si usted ha sido buen inquilino, darán buenas referencias de usted y fácilmente conseguirá que le alquilen ese departamento, por ejemplo. Pero si una persona X ha sido mal inquilino, mal pagador o directamente, no es ni mal pagador, no paga, y usted da una buena referencia de esa persona cuando se la solicitan, usted es cómplice si después esa persona que usted sabía que era muy probable que no pagara, no paga. De hecho, se lo van a reclamar, ¿eh? Óigame, ¿cómo fue que usted me recomendó a esta persona y mire lo que me hizo? Y otro tanto ocurre en el mundo comercial, más todavía. Nosotros hace unos días pedimos los datos de una papelera nueva, con la que no hemos trabajado nunca, para comprar papel para la publicación de los libros, y dimos como referencia comercial una empresa con la que trabajamos desde hace muchos años, que es muy conocida y ustedes la conocen, porque sabemos que siempre hemos tenido un buen trato con esa empresa. ¿Me siguen? Y por eso nos venden papel sin problema, amén de que lo pagamos en el momento. No estamos ni pidiendo crédito. Pero eso existe, hay que cuidarlo. Y si alguien te pide referencia comercial de alguien, uno en ese sentido tiene que ser honesto, claro y veraz, porque de lo contrario puede estar perjudicando, haciendo daño y generando mal karma por hablar, mentir. Dice, hablar mentir, gente por mentir. Bien, entonces, les digo todo esto para que usen el raciocinio, disciernan, porque a veces la gente lee los libros de los maestros sin discernimiento y usan las mismas enseñanzas y palabras de los maestros para ir en contra del espíritu de la enseñanza. Y así tergiversan la enseñanza, engañan y confunden a la gente, o conscientemente o por inconsciente, porque ellos mismos, como no usan el discernimiento, se engañan y toman de la enseñanza lo que les conviene, y lo que no les conviene no lo leen. Por eso ¿qué pasa? Porque no buscan la verdad, sino buscan tener razón. Bueno, ahí hay que buscar cuáles son los objetivos y los motivos que los llevan a buscar la vivencia espiritual. Todo esto tiene que ver con, fíjense, una sola regla, 3 palabras. Busca la senda. Hace como una hora que estamos hablando nada más de 3 palabras. Miren todo lo que hay allí. Entonces, ¿qué pasa? Miren qué bella esta imagen. Es una pintura de Zurbarán, la Virgen de las Cuevas. Se la puse ¿por qué? Porque retrata algo. Está aquí la Virgen María como cubriendo con su manto, es decir, con su aura, a sus discípulos, a sus estudiantes. Cuando un maestro de sabiduría acepta a un estudiante como discípulo, lo incorpora dentro de su aura. Esto es tremendo. Lo que significa que los maestros no pueden ir por ahí en la vida deportivamente aceptando discípulos. A veces los tienen, no digo años, a veces los tienen durante vidas a prueba, en el probacionismo, observando cómo se comportan, no solamente en el grupo espiritual, en todos los ámbitos de la vida. Si son buenos hijos, buenos padres,
buenos maridos o esposas o parejas, si son buenos profesionales, cómo se comportan en el grupo de amigos, dentro de la familia, dentro del grupo espiritual, porque así como se comportan, ¿sí?, se van a seguir comportando en el futuro. Una vez que el maestro, entiendan esto, una vez que el maestro los acepta como discípulos, los incorpora dentro de su aula. Lo que quiere decir que lo que haga, lo que piense, lo que diga y lo que sienta ese estudiante está dentro del aura y de la conciencia del maestro. Y por supuesto, no puede haber nada que sea negativo allí. Vamos. Si por algún motivo ese estudiante tiene un desliz, que lo puede tener porque todavía no está ascendido, un día se encabronó por algo, le llegó una mala noticia y se enfureció, o algo no le salió bien, fracasó y se deprimió. El maestro no puede recibir esas vibraciones ni aceptarlas dentro de su aura. Entonces encierra, dentro de su propia aura, encierra el aura del discípulo como con un muro de protección para que las vibraciones negativas del estudiante no lo afecten. Pero el maestro tampoco puede andar todos los días en esa, gente. Cada 5 minutos distrayéndose con un estudiante descontrolado que aceptó antes de tiempo, cuando no estaba preparado. Vamos. Obviamente el estudiante tiene que hacer un esfuerzo por mantenerse armónico, pase lo que pase, no solamente para poder ser un buen instrumento de su ser interno y del maestro, sino también para no ocasionarle inconvenientes, molestias y problemas al maestro. Y el maestro de sabiduría es uno en conciencia con la jerarquía espiritual. O sea, Shambhala, la jerarquía espiritual de Shambhala es una en conciencia. Cada maestro de la jerarquía es como un órgano o un miembro de esa hermandad. Lo que le pasa a uno le pasa a todos. El paso adelante que da uno es un paso adelante que dan todos. Entonces, cuando el estudiante es aceptado como discípulo por un maestro de la jerarquía espiritual, ese estudiante pasa a formar parte de la jerarquía espiritual, porque está dentro del aura de toda la jerarquía. Imagínense, no solamente los jóvenes, si hace el bien es un buen instrumento, hermanos, no solo del maestro, sino de la jerarquía. Pero si produce perturbaciones, perturba a todos. Y hay que vivir pensando con conciencia de unidad. No voy a hacer esto porque no solamente me va a perjudicar a mí, va a perjudicar a un pocotón de gente. No se los metí para no hacer más larga la clase, pero Saint Germain en el primer capítulo de superación personal está que el aura del grupo espiritual es una. Así que los sentimientos inarmónicos o de traición de un miembro del grupo lo siente y afecta a todo el mundo. Tú me estás, estas son palabras de Saint Germain, tú me estás representando a mí y estás representando a la luz. Por lo tanto, tu conducta tiene que estar a la altura de la dignidad y majestuosidad de los maestros ascendidos. ¡Cuidado! Recuerda nunca hacer algo que yo no haría, teniendo presentes el honor, la integridad y los valores morales. Muy bien. Vamos. Podemos volver a empezar. Llamando ahí la atención, un regañito, ¿no? Algunos regañitos o llamadas de atención del maestro. Sí, ¿Esto está en superación personal superación también? personal. Para que no tenga que hacer el maestro esto. Miren, a esta lo tuvo que encerrar la madre maestra. Se estaba cortando más. Y no es que porque se vistió de negro, porque estaba llena de pensamientos y sentimientos negros, entonces la tuvo que volver
ahí en ese círculo, no la puede expulsar de su aura, no puede hacer una intervención quirúrgica y amputarse el aura, pero la tiene que encerrar para que no provoque daño. El secreto es vivir, para llegar a un día a trabajar en forma directa con los maestros, es vivir como si usted ya fuera un discípulo del maestro. No para decir, che, yo soy discípulo de Saint Germain, ¿sí? Estoy haciendo de cuenta que lo soy. No, porque precisamente los discípulos de los maestros no revelan su grado espiritual. Es en el sentido de trabajar y vivir diariamente como si el maestro ya te hubiera aceptado y tratar de tener un comportamiento a la altura del mismo y sobre todo prestar servicio. Secreto final, y ya estamos llegando, tranquilo que faltan 2 o 3 diapositivas. Este es el secreto final y se acaba la charla de hoy. ¿Leemos todos? Sí. No se entiende nada, vamos todos. Existe una relación entre esta regla y la 17ª de la segunda serie. Cuando después de edades de lucha y de numerosas victorias se gana la batalla final y se exige el secreto final, entonces se está preparado para una senda más avanzada. La regla 17ª de la segunda parte del libro a la que el maestro se refiere dice así: pide al íntimo, al uno, su secreto final que conserva para ti en el transcurso de las edades. Les pregunto, ¿cuál será ese secreto final? El plan divino de perfección. Lo que te toca hacer en la vida, el plan divino. Lo que te toca hacer en la vida puede ser. Y si lo que se revela ese secreto final es lo que te toca hacer en la vida, ¿qué significa? ¿Que el secreto final qué es? No. Prestar servicio a la vida, lo que te toca realizar. El secreto final siempre es el próximo laburo. Que es más que la anterior. Porque cuando se termina una etapa, se ha llegado, por ejemplo, a un grado de expansión de conciencia, o sea, ha concluido con una labor, al haberse desenvuelto mayores capacidades, estas significan mayor capacidad para servir. Y el secreto final siempre es el próximo servicio a llevar a cabo, que va a ser más amplio, más grande, más intenso. Entonces, en la primera etapa de la vivencia espiritual, entre la primera y la quinta iniciación, en realidad entre la primera y la tercera, el trabajo es el de unificar la personalidad con el Cristo interno. Construir el Antashkarana que unifique y comunique la personalidad con el Cristo interno, de modo que la personalidad sea un instrumento perfecto en manos de la conciencia crística. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es entonces unificar el Cristo interno con la mónada o la presencia yo soy, de manera que ese Cristo interno, que ya tiene bajo su control la personalidad, se convierta a su vez en un instrumento de la mónada o presencia yo soy. Y luego, cuando el individuo se haya unificado con su presencia yo soy en la quinta iniciación, pues seguirá el proceso, porque la evolución no se termina nunca. ¿Con quién se va a unificar después? Dios dirá. También depende de cuál de los senderos tome después de la ascensión. El secreto final es siempre cómo hacer más trabajo, más elevado y preciso, para más personas, consiguiendo el desenvolvimiento interior. Así que no existe esto. Lamento decir. Estoy esperando desencarnar para descansar, pero yo no doy más. Olvídate. La ventaja, no lo veremos, ¿no? Eso es lo que dicen, es que el cansancio se siente aquí, en el plano físico, mientras uno tiene cuerpo físico.
Y te Cuando manejas está el la cuerpo atención. físico, en los planos internos, no hay cansancio, no hay sueño, es más, ni siquiera hace falta dormir. Debe rendir mucho el tiempo. Así que quitémonos de la cabeza la idea de descanso porque no va a hacer falta. Elección entre 7 senderos. Cuando se haya dicho el secreto final de esta gran lección, en él estará abierto el misterio del nuevo camino, sendero que conduce más allá de toda experiencia humana y que se halla absolutamente fuera del alcance de la percepción e imaginación del ser humano. Por ahí, en el libro La voz del silencio y también el maestro Yuval Kul en sus libros, revela cuáles son esos 7 senderos, como para que uno tenga idea de que existen y más o menos de qué se trata cada uno de ellos. Pero en realidad nosotros desde el nivel en el que nos encontramos no podemos verdaderamente imaginar qué cosa significa cada uno de esos senderos y elegir. Mucho menos decir, pensar que vamos a tomar la decisión de cuál sendero vamos a elegir ahora. Sería más o menos como que el perro pudiera imaginar, ¿sí?, cuando se individualice qué tipo de ser humano va a ser, cuando ni siquiera puede comprender qué es, ni imaginar qué es tener una conciencia humana. En cada uno de estos puntos es necesario detenerse mucho y reflexionar bien. En cada uno de estos puntos es preciso estar seguro de que se ha escogido el camino por amor a él. El camino y la verdad vienen primero. Luego sigue la vida. O sea que ese camino siempre tiene que ser elegido por amor al camino mismo. Esos 7 senderos se abren delante del maestro ascendido, del adepto, una vez que ha llegado a la ascensión. Todo lo que ahora es de importancia para nosotros es poner delante de la personalidad con respecto a esa elección la idea de servicio. O sea, la personalidad lo único que atañe es generar el hábito de pensar en servir, en ser un instrumento de servicio y en aprovechar todas al máximo las oportunidades que la vida le ofrezca para prestar servicio, para ayudar a los demás, para expandir la luz. El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea vuestro servidor, decía Jesús. Sí, dime. Sí, una pregunta en relación a lo que decías de los adeptos y la elección del camino por el amor al camino. A esa altura de la evolución de ese ser, ¿puede haber un interés que no sea el amor? Son seres iluminados, liberados, ¿no? ¿De qué van? Por eso. Son Porque seres se lo aclara. que ya tienen conciencia de unidad. Por lo tanto, bueno, porque acuérdense que cada una de estas reglas tiene 7 niveles de interpretación. Entonces puede ser que a medida que uno vaya progresando en el sendero o en la vivencia, se ofrezcan o se presenten nuevas posibilidades de prestar servicio o más amplias posibilidades de prestar servicio. Así que apliquemos estas palabras a cada una de ellas. Que siempre lo que nos motive sea el amor al servicio mismo o el amor al sendero mismo y que no haya nunca intereses personales en el trabajo a realizar. Vamos a... Sí, dime, Arbe. Si bien están estos 7 senderos, pero creo que los textos que estudiamos nosotros siempre te llevan a tomar uno, que es el de la renuncia y trabajar por la humanidad. Sí. Porque yo no recuerdo un texto que te muestre las virtudes de otros de esos senderos. Siempre es renunciar. En la voz del silencio, cuando termina, te dice, antes, cuando llegues al 7º portal, ¿y qué va? ¿Lo vas a cruzar con el sufrimiento de la humanidad? Te dicen, o sea, te viene explicando cómo desarrolla para cruzar todos los portales, y cuando llegas al último te dice, ¿y te vas a ir? Termina diciendo, la elección es tuya, pero si te vas, como que nos empujan a quedarnos, ¿o no? Sí, incluso a renunciar a la ascensión misma Por eso. para quedarse y seguir ayudando.
¿qué sería? Como que esos 7 senderos en realidad son cuando ya no hay más remedio de que ya no te podés quedar más, se abrirían entonces. Hay que ver, probablemente. Mira, volviendo al tema de la consulta de Paula, ¿no? Cuando se presenta la oportunidad de prestar un servicio, a veces la tendencia de la mente, la tendencia de la personalidad puede ser el de elegir aquel servicio que llame más la atención. Que te sea más cómodo. Que te sea más cómodo, que te sea más agradable a tus tendencias, ¿sí? Y no necesariamente el más necesario. Deberíamos evaluar eso, que cuando se nos presente la oportunidad de prestar un servicio, que no permitamos que los intereses o las tendencias de la personalidad se vuelvan un obstáculo para realizar un servicio que a lo mejor no llama tanto la atención, ni es el que más nos gusta, pero es necesario hacerlo en el momento, o que los intereses egoístas de la personalidad nos lleven a elegir precisamente un servicio que permite que ese egoísmo fluya y aflore. ¿Me siguen? Lo que debe primar siempre es qué es lo más necesario hacer. ¿Qué es lo que hace falta hacer? ¿Y en qué puedo prestar un mejor servicio? No es lo que más me gustaría o más yo quiero. Porque a lo mejor ese yo quiero, más me gustaría, es de la personalidad. Y lo que va a aflorar en ese servicio en realidad son los defectos de la personalidad. A la personalidad le gusta la primera fila. Vamos. O sea, le gusta la exposición pública. ¿Me siguen? Pero no todos los servicios te llevan a sentarte en la primera fila o a la exposición pública. De hecho, son los menos. Entonces, si hay que dar la clase o hacer el servicio, sí. Pero a mí no me van a poner a recoger la donación amorosa, vender los libros, mucho trabajo, muchas horas de pie. Eso es la personalidad. Démonos cuenta. ¿Vamos? Bien. ¿Alguna otra pregunta si la hay? Dime, Paulina. Me quedó una pregunta pendiente del comienzo. En un momento vos mencionaste que la iluminación no es de la personalidad, sino del alma. Que la que llega al estado de iluminación es el alma y no la personalidad. Y quería si me podías explicar un poco más eso porque no lo entendí. Ok. Nosotros nos identificamos con la personalidad. Lo primero con lo que nos identificamos es con el cuerpo. Pero el cuerpo cambia. El cuerpo nace, crece, sube de peso en una época de la vida y se alarga, en otra época de la vida a lo mejor sigue subiendo de peso. Pero esa misma reacción, porque es producto de que nos identificamos con el cuerpo. Creemos, yo soy el cuerpo. Pero el cuerpo es impermanente, nace y muere. Por lo tanto, ¿se puede decir yo soy el cuerpo? No, soy el cuerpo. Entonces, las emociones, los sentimientos, igualmente, están cambiando continuamente. Cuando éramos pequeñitos, niñitos, ¿sí?, teníamos un amor irresistible, a lo mejor un tremendo amor por un peluche. Después ya ni nos acordamos del peluche, así que menos el amor por el peluche. Los sentimientos han ido cambiando, sentíamos como niños. Después cuando llegamos a la adolescencia cambiaron las emociones y sentíamos como adolescentes. En la edad adulta sentíamos como adultos o no, o seguir. ¿Sí? Y a lo largo de la vida podemos darnos cuenta que nuestros sentimientos han ido cambiando. E incluso en el mismo día cambian, ¿sí?, de intensidad, ¿sí?, aparecen y desaparecen de acuerdo a las circunstancias también cambiantes de la vida, del mundo externo. Entonces, podemos decir, yo soy mis sentimientos.
Otro tanto pasa con los pensamientos, es decir, con la mente. Usted dice hoy día, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. ¿Usted nació pensando de izquierda a derecha? No sabía ni hablar castellano cuando nació. Vamos. Entonces, esos pensamientos usted los fue asimilando, adquiriendo, información que fue adquiriendo, a veces de la familia, del entorno en el que se crió, de los amigos en la universidad, de algún lado. Pero de hecho usted no inventó ni el comunismo ni el capitalismo. ¿Sí? Cuando usted nació ya estaba inventado. Así que no son tus pensamientos. Entonces podemos decir esos pensamientos que ni siquiera son originales y propios. Yo soy lo que pienso. Tampoco. Entonces nosotros no somos la personalidad. Es el auto. ¿Qué cambia? ¿Qué somos entonces? Buena pregunta. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero podemos, para descubrir qué somos, empezar por darnos cuenta y negar aquello que no somos. ¿Por qué hay un tema si nos dan la respuesta? O si recibimos la respuesta. Llegamos a la clase de metafísica, te dan la clase del Cristo. O te leíste el libro de metafísica, habla del Cristo interno, yo soy el Cristo interno, tengo un Cristo interno, la presencia yo soy, ese es el verdadero ser, pero yo sigo identificado con la personalidad. Pero creo que sé lo del Cristo porque me lo leí en el libro. Y no tengo la más perra idea de qué es el Cristo. Entonces, ¿qué tal si hacemos el proceso inverso? Sé que hay algo por ahí que se llama conciencia crística. Vamos a descubrir qué es. Pero empecemos por lo que conocemos, a ver si será o no será. Y empecemos a negar lo que no es. No, esto no puede ser, no es. Esto no soy, esto no soy, esto no soy. A ver si así, por la negación, llegamos a lo que sí somos. A ver cuando neguemos todo lo impermanente que hay aquí, si encontramos algo que sea permanente. Porque si encontramos yendo para adentro, para adentro, para adentro, como sacando las capas de cebolla, ¿no? A ver si sacando las capas de cebolla llegamos a algo dentro que sí sea permanente. Y nos iluminamos. Hablando de la iluminación. La capa de cebolla no. La capa de cebolla no se ilumina. Las capas de cebolla, fíjense, uno de los nombres, que Rubén ahora lo está cambiando casi en todos los libros, está quitando cuerpos y poniendo envolturas. No porque la palabra cuerpo sea incorrecta, pero a veces hay que cambiar para romper un poco el esquema mental. Ya lo de los cuerpos ya lo sé. Conocemos la información, digamos, pero también no hay mucha vivencia de eso. También diría que los cuerpos son envolturas, son esas capas de cebolla, que es lo que los sentidos ven desde afuera, lo primero que vemos y percibimos, y por lo tanto lo primero con lo que nos identificamos. Pero son las envolturas, no es el verdadero ser. Para encontrar el verdadero ser hay que empezar a sacar las envolturas que lo cubren. Bien, gente, vamos a concluir la actividad de hoy en este punto.